¿Cómo están? Estamos aquí en Solfín, desde el Rosal, por un último episodio. Aquí estamos por primera vez en presencia de Humberto Becerra, nuestro director de todo, el amo y señor de la música y el sonido. Y trajimos un invitado especial que vino rogando para que pudiera hacer otro episodio, porque su vida se volvió vacía después de nosotros. ¿Qué dice? ¿Puedes decir tu nombre? Hola, mi nombre es Sebastián Carreño, Leandro, como me presentaba en la presentación del... Bueno, a mí me parece que un invitado especial no puede ser el fundador de un proyecto, o sea, el fundador del proyecto, pues. Bueno, O sea, esto está dependiendo, porque esto puede ser un TBT episodio, ¿sabes? Pero yo creo que, primero que todo, para la gente que nos escucha, muchas gracias por el seguimiento que le han tenido desde el Rosal, tanto los amigos, la familia, las personas que no nos conocen, los que se han acercado a nosotros en las fiestas a hablarnos de lo bueno o malo que son los episodios. Me ha pasado 3 veces, no es mentira. Y bueno, que el proyecto del podcast que quisimos hacer es en Solfín Casa de Bolsa, que es desde el Rosal, llegó a su fecha. Un proyecto de 1 año, 14 episodios, 15 episodios en total, creo. Y una buena fanaticada, de que estamos orgullosos. Pero bueno, por circunstancias de la vida, Sebastián se va a hacer un posgrado, yo también me voy a hacer un posgrado en México, él en Boston. Y bueno, queríamos que capaz este proyecto se mantuviera más tiempo, pero creo que a veces las cosas buenas acaban por un momento y, como dicen, es como hasta luego, no es un adiós. Buenas series han culminado y se han cancelado, como Community, pues. O sea, así que no es por... claro, por nada. somos lo mismo. Somos lo mismo, somos igualitos. Idénticos. Ganamos millones por cada episodio, además. Modern Family se canceló porque, ¿sabes? Ganaban mucho, entonces tuvieron que cerrar la serie. Ya están cobrando demasiado los actores. Sí. Gran serie Modern Family. Buenísima. Y bueno, queríamos hablar de este último episodio para un poco de nuestro punto de vista, de todo lo que, bueno, muchos temas, comenzando capaz ahorita con lo que es montar un podcast, que muchas personas nos han escrito o nos han llamado para más o menos entender cómo es la experiencia, qué tan difícil es. Yo le he pasado varios números a Humberto para que lo fastidien. ¿O no, Humberto? O sea, puedes hablar. Estás aquí, ¿no? Sí, bueno. Ha sido un proceso bastante interesante desde el comienzo, aprender a montar todo este podcast. De hecho, incluso la idea de cómo íbamos a abordar a Leo, nuestro jefe, para decirle que íbamos a hacer un podcast de Solfín. Me acuerdo que una de las personas que nos recomendó esto fue Gladys. Sí. Y Roberto estaba muy emocionado cuando le comenté que le iba a hacer la cara. Y a Sebastián le pareció cool y ya, pues. El primer episodio, coño, no sabíamos nada de lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Ojo, no es que el primer episodio... O sea, es verdad, no sabíamos nada. No es que ahorita sepamos mucho más. Exactamente, muy importante aclarar eso. Sin duda hemos mejorado, pero creo que lo mejor que podemos recordar del primer episodio es que lo hicimos en tu casa un sábado. Cierto, man. Lo que te habla del proyecto de por sí, o sea, Sí, que aunque sí. el proyecto sin duda alguna ha tenido el apoyo y es un proyecto de Solfín, de principio, o sea, desde el principio hasta el final ha sido un proyecto de Solfín, bueno, que al principio sí hubo que poner como que hacer algunos esfuerzos adicionales para que la cosa fluyera. No recuerdo, ¿de qué fue ese primer episodio? Muchos errores. Bueno, ahí invitamos a uno de nuestros, a uno de nuestros amigos, a Gustavo Oliviero, ¿verdad? emprendedor, dueño de Cerro, una marca de ropa al aire libre. Y a Carlos de Bletián de Agua Loca, De Agua Loca. Que también es un emprendimiento de Guarapita. Gran bebida. El episodio es súper incómodo de alguna manera, o sea... Sí, hoy en día o yo sea, lo escucho y me parece tan... Sí, Da probablemente. cringe. Sí, como un poco dicen. cringe, así, una música en el medio. Pero además fue cómico porque no sabíamos qué queríamos hacer de estilo de podcast, porque Sebastián y yo escuchamos bastantes podcasts, y en particular escuchamos mucho de Indicator y Planet Money, y queríamos más o menos imitar la dinámica que tienen Stacey Vanek Smith y Cardiff García, que era medio en broma, todo, pero con una edición lo suficientemente buena para que las voces de los que estamos entrevistando
se escucharan al mejor punto y no... Y nadie como que se pusiera encima de las voces de cada quien. Entonces como que primero nos grabamos a nosotros, después los grabamos a ellos y intentamos mezclar todo eso. Me acuerdo que Humberto no estaba muy claro de todo el proceso. Fue cómico. Fue burda de awkward, la verdad. Además tenemos un solo micrófono, pues. Entonces el tema del micrófono, digamos, fue un obstáculo, pero nunca nos paró. Entonces fue interesante cómo era que cada vez que entrevistamos a alguien y estábamos con esa persona dentro de la sala, el micrófono iba pegado a su boca y nosotros solamente hablábamos a lo lejos atrás. Por eso en el primer episodio incluso, en el fondo escuchas nuestras voces en algunas partes. En unas partes. Bueno, de hecho, en este momento estamos todos sentados alrededor de un solo micrófono. No muy cerca, hay cierto Sebastián distanciamiento. está sumamente cerca de nosotros. No, nada de eso. Masculinísimo, ojo. Sí, yo creo que en efecto mejoramos en edición. La gente también creo que incrementó la cantidad de gente que nos escuchaba, pero también hubo algo raro que fue la interacción por ejemplo, las publicidades de los episodios. Hubo un punto en el que nos sobreconcentramos en eso, Sí. y fue muy bueno y nos divertimos muchísimo, que fue cuando hicimos el video que era como con la música de Mario Kart de fondo. Ese Sí. fue genial. Fueron buenos videos. El de Alf, El el de de Matrix. Matrix, El de todo Matrix, eso sí. gustó burda. Wow, Matrix fue genial. Y en verdad había burda sí, como engagement en redes, pero también un punto nos vimos obligados a tratar de equilibrar un poquito esa chara de broma con, bueno, lo que queríamos, que era transmitir contenido, apoyar a la firma en sus objetivos y bueno, y capturar también algo de la seriedad que implican estos temas, ¿no? Sí. Entonces, ese equilibrio yo creo que siempre nos costó conseguirlo, y en algunos momentos estuvimos más en uno de un lado del umbral y después en otros momentos Sí, muy sí. del otro lado, y el equilibrio fue como complicado de conseguir. Cómico porque además hubo personas que sabían, que le decían como que, ajá, tenemos un podcast y síganos en las redes. Y ellos creían que los episodios eran los trailers que montábamos. Exacto. Y la gente, que buenísimo el podcast. Brutal el último, me encantó. El de, qué sé yo, el de Alf. Y yo como que, brother, eso no es un podcast. Eso es un videíto cómico y ya. Como el de Alfonso cuando agarró que éramos la bolsa de valores de Ajá, Caracas. exacto. Ellos creían- Eso, hubo un momento en particular que estábamos en la Metropolitana dando... Una Ustedes charla. están dando una charla. verdad, sí. Y había una chica ahí, no sé, y dijo como que sí, yo los apoyo demasiado, vean su podcast y tal. El último episodio estuvo buenísimo, refiriéndose. A un video de Instagram. video de Instagram. Sí. Sí. No, increíblemente cómico. Otra cosa que creo que fue medio reto. Pues gracias a Dios, digamos, somos tan cercanos en el tema social y amistad, que era la dinámica entre Sebastián y yo en el podcast, pues, porque, por ejemplo, el episodio de los facts, la guerra de facts, Ujú. hubiera sido incómodo con una persona con la que no conoces tanto. Si no conociera tanto a Sebastián, hubiera sido mucho más incómodo, cosa que además fue incómoda, pues, porque Sí, de sí. alguna u otra manera eran forzar chistes, haciendo medio insultos. Él no sabía qué iba a decir yo, ni yo sé qué iba a decir él, pero a la larga se dio, pues, tipo. Sí, no, ese capítulo gustó. Sí, se creó buena química, yo diría, que la dinámica. Tuvimos que alojar la bolsa de valores de Caracas por una fuga de gas un día. Estábamos entrevistando al presidente de la bolsa de valores, Gustavo Pulido, que por cierto esa es una de las entrevistas que a mí personalmente más me gustó. Sí. Super episodio. Sí, ese fue un buen episodio y nada, sí, hubo una fuga de gas y nos llegaron y nos dijeron que había que irse. Y bueno, ahí quedó más o menos, pero yo creo que quedó bien. Otro episodio que disfruté bastante, que Roberto no estuvo, pero fui con Humberto, fue con Martín Pérez. Mhm. Tremendo episodio. Sí, eso fue un buen episodio también, hablando de la banca venezolana, el encaje legal, futuro de la industria en Venezuela y situación actual. Eso estuvo interesante. No, además, creo que fue el que más le gustó a las personas que están más metidas en la banca. Tengo entendido que a la gente de Bancaribe las obligaron a escuchar el episodio. No, la verdad es que ese fue de los que más nos felicitaron. Fue, además, el conocimiento de Martín fue increíble. Pues, la Sí. verdad es que el insight de él del encaje fue impresionante. Pero además de que hemos tenido personajes tan serios como Martín, tuvimos a otros
personajes de Disney como Ignacio Trompi y Guillermo Arcay, que a Trompi debimos haberlo censurado por el lenguaje y a Arcay lo censuramos por su lenguaje en otra materia, pues, ¿sabes? Sí, ellos dos, también los capítulos Nosotros Solos, Sí, esos fueron bien buenos también. esos también se disfrutaron. Y tuvimos a los pasantes también. Tuvimos un capítulo en el que incluimos a los pasantes. ¿Le quieres echar un shout out ahí a Julia? Julia e Ignacio. Que Ignacio además Terminó trabajando aquí. terminó trabajando aquí. Y Full, próximo a ser presidente de Solfín, por cómo van las cosas, ¿no? Sí, bueno, con la velocidad con la que se mueven las cosas. Que yo creo que eso lleva al otro tema del que queríamos hablar, que es, bueno, el trabajo en Venezuela, ¿no? Las experiencias que uno vive trabajando en Venezuela cuando estás, por ejemplo, graduado de la universidad y estás tomando decisiones, o cuando... Sí, yo creo que esa es la etapa, en verdad, más o menos a la que me refiero. La incertidumbre, pues. Sí, obviamente Venezuela es complicado y las razones por las cuales es complicado sobran y yo creo que todos la saben, pero esas complejidades también te dan unas oportunidades increíbles y yo creo que espacios como Solfín Casa de Bolsa son el mejor ejemplo de eso. En Solfín el entorno de aprendizaje que se ha generado y el entorno de familiaridad y de crecimiento es muy muy fuerte y eso genera oportunidades increíbles para todos los que quieran aprender de finanzas, todos los que quieran proyectarse para otras cosas más adelante en el mercado local o en el mercado internacional y bueno, me parece que nuestras historias son el mejor ejemplo de esa oportunidad que existe en Venezuela y en particular en un lugar como Solfín. Sí, yo por lo menos nunca había trabajado en el área de finanzas antes de venir para Solfín. Estaba en otra firma de inversión en material real estate, no tanto en el mercado de capitales. Y la verdad es que si hay algo que no puedo hablar por las otras casas de bolsa, pero por lo menos en el caso de Solfín es el nivel de familiaridad que hay, pues que tienes a varios jefes que son muy llanos en la interacción que tú tienes con ellos, digamos, aquí nunca se habla de señor tal, tú más o menos, ya ellos van contigo y te dicen, Roberto, tal, es más, la broma del gran cacao sale porque mis jefes me dicen el gran cacao, pues, cosa que es completamente... Cacaíto cacaíto. le dicen, nada de gran cacao. Que además es completamente, es mentira, pues, ¿sabes? Tipo, y bueno, tienes distintos tipos de jefes con los cuales tú interactúas y todos traen una enseñanza importantísima, porque además todos son unos monstruos en el mercado de capitales dentro de las áreas que están. O sea, tienes a Cristian Guillot, que estuvo en Citi por muchísimo tiempo en Chile, tienes a Leonardo González en Santander, tienes a Antonio Albano que estuvo en Activalores por un buen tiempo, tienes a Andrés Octavio, que estuvo en Banco Venezuela Grupo Santander, Policarpo Rodríguez, que estuvo al Banco Central. Y después también estuvo en Santander. Estuvo en Santander, exacto, ellos vinieron exacto juntos. Y a Ricardo, que Ricardo estuvo en Provincial. Estuvo en Provincial y en varias otras casas de bolsa. Estuvo en Inglaterra, estuvo en otras casas de bolsa aquí en Venezuela. En fin, la verdad es que la experiencia que se acumula es increíble. Las oportunidades de relacionarse, de aprender, de manejar clientes, de manejar portafolios, de aprender a leer el mercado son increíbles y te dan una plataforma que te acerca muchísimo a los objetivos que tengas, suponiendo que esta es la dirección que te interesa tomar profesionalmente. Entonces yo creo que sí, queríamos dedicar parte de este cierre desde el Rosal como proyecto a un agradecimiento especial con Solfín Casa de Bolsa, no solamente por apoyar el proyecto y bueno, y hacerlo parte de su portafolio de productos o de ofrecimiento a la clientela. Un cliente vino gracias a desde el Rosal. Sí, desde el Rosal tuvo su cliente, quizás nos hubieran dado un poco más de tiempo y la cuestión hubiese sido todavía más exitosa en términos de clientes nuevos, pero nada, lo cierto es que también aparte por el apoyo al proyecto en particular, por el apoyo que nos ha dado a nosotros tres como individuos y profesionales, pues. Sí, yo la verdad es que a todas las personas que están, bueno, esta audiencia son más chamos, la verdad es que si están interesadísimos por el mundo del mercado de capitales, no se cierran a que Venezuela por X o Y razón no ofrece oportunidades. Yo creo que las hay, tanto en Solfín como otras casas de bolsa que también tienen un excelente portafolio de temas de lo que ofrecen tanto laboralmente como oportunidades de carrera, el networking.
En particular, por lo menos, a Sebas y a mí nos ayudaron bastante en Solfin con el tema de las universidades, que ellos tienen como que una idea de trayectoria de que capaz no es que es necesariamente para todos, pero si tú quieres hacer un posgrado, hay un pro a esa idea, pues que lo incentivan. Entonces, podemos decir que parte de esas decisiones que uno toma lo ayudan en este tipo de trabajo. Pues yo por lo menos antes de entrar yo no tenía ni idea si yo quería hacer una maestría o un posgrado y quedé en un MBA, pues. Entonces la verdad es que bien bueno eso. En Humberto tuvo otro tipo de experiencia porque además Humberto no es economista como Sebastián y yo. Tú eres sociólogo además, ¿no, Humberto? A pesar de que dicen que eres comunicador social. Pues sí que es así que... Aunque Sí, dicen eso que eres comunista. No lo eres. Sí, yo creo que mi experiencia ha sido bastante distinta, pues. No es algo que capaz pueda decirle a la gente que le interesan los medios que piensen en una casa de bolsa como el sitio perfecto para desarrollar su carrera. Sin embargo, Solfin, no voy a hablar obviamente de otras instituciones financieras. Solfin sí ha estado bastante abierto a nuevos proyectos, a atacar gente joven, a buscar, ¿sabes? Distintas maneras, salirse un poco de lo convencional, digamos. Y eso ha sido bastante chévere para mí. Yo creo que también dice bastante de la organización. De que Revolucionaste las redes de Solfin, pues pudieras decirlo, Sí. bajo tu paradigma comunista, eres Lenin de Solfin, pues. Yo Tipo, creo que muchas una cosas revolución. cambiaron. Sí, muchas cosas cambiaron para bien. Me acuerdo que hicimos unos cuantos Q&As en Instagram. Sí, Sebastián hizo uno, un muy buen engagement. Ahorita, bueno, desde el Rosal, la verdad es que un proyecto bastante distinto de Solfin, que yo creo que hasta cierto punto la organización lo consideró algo aparte. Aunque yo creo que para todos nosotros siempre fue eso. Sí, bueno, yo creo que todo comienza siempre. No es como la palabra capaz no es reacio el cambio, pero es como que hay una resistencia, siempre hay una resistencia a cosas nuevas y bueno, incluso uno de nuestros jefes nos dijo, mira, esto va a estar en Solfin y se va a quedar, pero eso depende de ustedes y del material que ustedes me traigan, pues. Y creo que fue gracias a nuestra insistencia de querer hacer un podcast que convirtió a Solfin en lo que hoy fuera lo que conocemos. Hay ciertas personas que nos llegan y nos dicen, estos son Sebastián y Roberto, ellos trabajan en la casa de bolsa con un podcast, pues tipo, Sí. ya creamos un factor diferenciador dentro de la oferta que hay de casas de bolsa en Venezuela y eso me pareció importante, pues que desde el Rosal se convirtió en una referencia dentro de la casa de bolsa para personas que quieren aprender, pues entonces le dimos creo que un valor, creo que lo que más me gustó es que creo que desde el Rosal generó un valor agregado dentro de la casa de bolsa que no es un lugar solamente para, digamos, Facturar. Vamos a subir, bueno, así en términos llanos facturar, Llano, eso no es un término llano, es un tronco de términos, de que hecho. tú lo que hace es pensar en billetes, ¿sabes? Black Lives Matter, ¿sabes? Pero eso, creo que más allá de lo que alguien puede considerar un cliché de casa de bolsa, que es hacer billete o aumentar el patrimonio, lo que sea, cosas que son extremadamente válidas y generar soluciones financieras, que creo que ese es además el moto de Solfin, de solucionarle a las personas toda su situación financiera, ya sea un problema o sea una necesidad, el valor agregado académico y educativo, pues. Por lo menos a lo que intentamos Sebastián y yo hacerlo, porque no podemos decir Sebastián y yo que somos académicos de ninguna u otra manera, pero sí nos gusta el tema, la academia y informarnos, pues. Capaz lo único que me hubiera gustado del podcast es haberle dado un twist de capaz algunos episodios dando nuestra opinión a las ciertas cosas, pues algo más así este estilo. Pero Claro. creo que bueno. Bueno, también es parte de la humildad que requiere, o sea, es decir, no creo que en ningún momento nos sentimos con la suficiente autoridad como Exacto. para dar nuestra opinión o para que nuestra opinión fuese, es decir, si esto lo van a escuchar en promedio que 300, 400 personas, quizás no sentíamos que necesariamente esas 300, 400 personas les interesaba en específico lo que nosotros opináramos, sino más bien les interesaba cómo podíamos digerir la información, cómo podíamos presentarla y cómo podíamos conseguir a gente que tuviera una experticia suficiente como para, oye, que valiera la pena escuchar nuestros 20, 30 minutos de conversación sobre un tema en particular. Fuimos extremadamente informativos, además. Sí, creo que eso me creo gustó. creo que era el objetivo. Nos sí. basamos en la objetividad y los facts. Y creo que eso
Además está bien porque estamos siendo, o sea, nosotros representamos también una casa de bolsa y unos intereses de lo que viene siendo el valor de Solfin. Y creo que uno de los valores de Solfin es eso, la objetividad, la información, enseñarle a las personas. Y creo que además lo bueno es que también la casa de bolsa, a pesar de que siempre ha querido tener ese engagement, como dice Humberto, con la academia, ha ido más a eso. O sea, creo que cada vez estamos yendo más a que somos una casa de bolsa más expuesta en términos de la enseñanza y lo que damos, pues. Fíjate que fuimos a la Metropolitana, Sebastián y yo, a dar una charla. Yo fui al Cumbre, Sebastián fue a dar una charla de foros de jóvenes en Venezuela. O sea, la verdad es que es bueno, ha sido bueno, ha sido una buena experiencia en general, tanto trabajar en Solfin como el tema desde el Rosal. Y yo creo que una recomendación que les daría a las personas que trabajan tanto en el área financiera como en otros sectores es innoven en sus trabajos. No crean que por tener un puesto y tener algo definido, eso dice que esto es lo que tienes que hacer y ya, y se acaba ahí. Creo que innovar es parte de lo que hacen las empresas, cómo las convierten en empresas grandes y cómo las transforman en empresas exitosas, y también para ustedes como reflejo, porque muchas personas dicen que es que yo quiero hacer un podcast y eso, y me da miedo. La verdad es que la única manera de saberlo es si lo intentas, y lo importante es saber que van a haber episodios en los que te van a escuchar 400 personas y otros que van a ser escuchados en YouTube, como tenemos en el caso, por 50 personas, y eso no está no hay nada malo con eso. Es parte de, si tú ves a tu proyecto como algo a largo plazo y algo que tú quieres que se convierta y se transforme en algo más, pues creo que aquí lo que hicimos fue crecer personalmente y buscarle una identidad. Sí, yo creo que capaz eso puede resumir bastante lo que es trabajar en Venezuela, pues, y las ventajas. Sencillamente hay bastante campo para proponer cosas y que se acepten, pues, que se pongan manos a la obra. Sí. En otros sitios, bueno, he escuchado que primero mucha burocracia, también, sobre todo si uno es una persona muy joven. No te toman tan en serio. Exactamente, no te toman tan en serio. Obviamente, eso, mi experiencia es Solfin, pues, y esto es un ambiente bastante juvenil, digamos. Sí, O sea, aquí son se presta para bastante eso. pro al cambio, pues, pero creo que capaz el único take que podemos darle es no le tengan miedo al cambio y no le tengan miedo a innovar y a equivocarse, porque nosotros nos equivocamos bastante en este proyecto en muchas cosas, pues. Incluso hay episodios en los que nosotros escuchamos que la edición no es tan buena, pero porque nosotros mismos nos equivocamos haciendo las cosas, pues, como Sí. ejemplos, pues, tipo, en general. Bueno, yo creo que el tercer y último tema quizás que nosotros queríamos conversar. Ya va, todavía no vamos a llegar al final. Ah, ¿no? No, vamos a hablar un poco más desde el Rosal. Bueno, yo creo que hemos hablado... Bueno, ¿qué más quieres decir desde el Rosal? Bueno, Vamos a resumir mejores momentos del Rosal. Ok. Okay. Para mí, yo diría que el comienzo, o sea, el entusiasmo que teníamos Sí. al comienzo del proyecto, cosa que incluyó esa vez que grabamos en tu casa, por ejemplo, cosa que incluyó cuando estábamos buscando el tema del micrófono, que tú lo trajiste porque estabas en una conferencia en Pershing. Sí. O sea, ¿sabes? Fue trabajoso, pues no fue... Después que lo compramos acá en Mercado Libre. Exacto. Bueno, chévere, un momento que a mí me pareció bastante bueno, aquí dándole un grito de apoyo y respaldo a un gran colaborador de El Rosal, el gran Alfonso Brandini, el FON, que no estuvo aquí porque está haciendo muchas barras en su casa, tú sabes, está muy cansado. Está cansadísimo. Capitán América. Tal cual. Y bueno, cuando grabamos el video del episodio de la Bolsa de Valores de Caracas, que vestimos a Brandini de un ayudante que era para comprar las bolsas, y fuimos a un club y todo. Fuimos al club, ¿cuál? El Caracas Sport. Al Caracas Sport. En el bar del Caracas Sport ahí. Y la gente nos veía, porque estamos en flu, pues. Sí, sí, O sea, había gente que nos estaba viendo, no entendía qué estaba pasando. Sí. Estos bichos grabando a las 2 de la tarde en el bar del club. No, estuvo bueno. Sin duda, para mí, episodio icónico bueno, cosa que me gustó también de Desde el Rosal, y esto es muy personal, es que además de que tuvimos a muchas eminencias que hablaron al frente del micrófono,
creo que también tuvimos a personas que van a ser unas referencias futuras en muchas cosas. Pues tuvimos a Guillermo Arcay, que va a ser una referencia económica del país, estoy seguro de eso. Tuvimos a Ignacio Trompis, una referencia en el mundo de las criptomonedas también en el país. Incluso pegó el tema del Banco Central, que estaba pensando agarrar reservas en Bitcoin. Y los emprendedores, pues, que a veces no se les da tanto mérito en Venezuela porque es una labor fastidiosa y difícil. Pues. Tienes altos buenos y tienes muchísimos bajos, unos bajos profundísimos. Y la verdad es que haberle dado espacio a ellos me pareció bastante importante y bastante positivo, además. Otro recuerdo así que pudiera pensar, bueno, en general la guerra de fax me pareció de los mejores episodios. Y cuando grabamos el último episodio antes de Carnaval, que fue cuando estaba empezando el coronavirus, que no teníamos ni idea de cómo iba a ser la cosa, ese fue un buen episodio. Fue el coronavirus, ¿no? Claro que fue el coronavirus. Fue el coronavirus. Y empezamos a dar los insights de lo que le está pasando a la economía china, que la estaba viendo mal en ese momento. Y Estados Unidos no estaba ni cerca de estar afectado como... Bastante que nos pelamos, porque hablamos que sin el largo plazo y al final y que no sé qué, 30% abajo el mes siguiente. Ya eso se corrigió, ¿no? Pero en su momento fue un buen pelón. Pero si tú no lo hubieras dicho, capaz no se hubieran dado cuenta. Sí, es parte del mercado. También tuvimos otro momento bastante interesante, como que una saga muy corta, acompañada por Francisco Gorrín. Para los que no lo conocen. Gran personaje. Gran personaje, figura principal también. Sí, también Francisco va a hacer una maestría en finanzas, con todo el apoyo que nosotros también le damos a él por haber tomado esa decisión. Y bueno, que a pesar de ser Gorrín el breve, le damos o sea, siempre va a ser parte de la familia Solfin. Además estuvo pasante, entonces él conoce bastante bien la dinámica. Bueno, cierto. Sí, Solfin tiene historia, Gorrín tiene historia en Solfin. Sí, no. La verdad es que es chévere. Y bueno, mencionar capaz unos stats personales nuestros que creo que fueron logros. El tema de que nos muy hayan importante. escuchado 3.316 personas en total de entre todos nuestros episodios puestos. Gracias a todas esas 3.300 personas que decidieron tomarse su tiempo y agarrar su teléfono y decir, wow, vale la pena escuchar a estos panas. Todas las críticas que tuvimos, tanto constructivas como las no constructivas. Y la gente que se nos acercó en cualquier sitio La a gente que se nos mencionarnos. acercó. Eso pasó. Eso pasó, o sea, esto pasado. Yo estuve... Y que obviamente tampoco es que es increíble, pero... Pero es improbable. O sea, Es lo que te digo, a mí una vez se me acercaron a una fiesta, chamos que yo no tengo ni idea quiénes son, me dijeron, tu podcast buenísimo y tal. ¿Quién eres tú, Diego? Y los tipos no paraban de hablar y decían, segundo episodio brutal, el tercero malísimo. Yo estoy en una fiesta, no critiquen mi obra, o sea... no, pero la verdad es que en general yo creo que Genial. muy buena vibra a toda la gente. Bueno, el proyecto, sí, pues. ese es parte del feedback. Sé que hay muchísima gente por ahí haciendo proyectos similares. Hay gente sacando podcast, hay gente sacando movimientos, hay gente sacando, no sé, páginas de internet. O sea, hay mucha gente como que sí, qué sé yo, ¿sabes? Hay gente como que en verdad creo que venimos o sea, somos una generación en un país muy particular y hay mucho emprendimiento alrededor de la información, así como lo hay alrededor de los productos, y para eso los ejemplos que vimos antes, pero alrededor de la información y alrededor de las redes también hay muchísimos emprendimientos o proyectos, porque no necesariamente es una empresa, puede ser simplemente un proyecto, algo que te estás tripeando, algo sobre lo que quieres informar, algo sobre lo que quieres hablar, y bueno, y para toda esa gente que nosotros, o por lo menos en nuestra experiencia, el feedback, aunque fuera negativo, o sea, aunque fuese una crítica constructiva o fueran palabras de apoyo, fue algo que siempre agradecimos y que siempre recibimos mucho, y por eso siempre vamos a estar full agradecidos, pues. Bueno, y nada, creo que quedaría nada más hablar sobre el futuro cercano o no cercano. Bueno, Sebastián y yo nos iremos pronto del país, Dios mediante, Dios quiera. ¿O no? Y bueno, todas las personas que tengan dudas de esto, obviamente los que nos conocen, pero los que no nos conocen y quieran hablar con nosotros del tema, o más allá de eso, ya saben que no sé si decirles que es que tienen una casa en Boston y una casa en México, pero tienen alguien con quien hablar y personas con las que pueden conversar sin duda, si tienen dudas con mil cosas, tanto aplicar en maestrías, como trabajar en Venezuela, en finanzas, como hacer podcast. Sin duda las puertas abiertas. Y bueno, y aquí queda Solfin, que es una institución que tiene más de 17 años brindando servicio financiero en Venezuela, tratando de aportar las mejores soluciones posibles para las necesidades de
los clientes, tanto para personas jurídicas como para personas naturales, y también ayudando a satisfacer las necesidades de los profesionales que forman parte de este equipo, que es un poco lo que Solfin hizo con Roberto y conmigo, también con Humberto sigue haciéndolo de hecho. Es esa dinámica de no solamente cuidar a tus clientes y no solamente cuidar los intereses de la firma como institución, sino cuidar los intereses y las ventajas y las posibilidades que ofreces a tu equipo. Y bueno, yo creo que esa filosofía es una filosofía que Roberto, Humberto y yo nos llevamos con nosotros siempre, y que para ustedes que están del otro lado del micrófono en este momento, sepan que es una filosofía que sin duda marca la diferencia en el sector financiero en Venezuela. Y bueno, y Solfin va a estar y va a seguir aquí, va a seguir siendo nuestra casa, y esperamos que lo sientan de esa manera para ustedes también. Y bueno, obviamente estamos en un momento de súper incertidumbre, coronavirus, pandemia, etcétera, pero bueno, más allá de eso, de capaz que todo el mundo tenga un día malo, un día bueno en esto, porque creo que todos los hemos tenido. Yo a todos les digo, miren, palabras de aliento, pues. De aquí la humanidad ha pasado por crisis parecidas, similares, ha pasado por guerras mundiales, y siempre, gracias a Dios, como que ha prevalecido la parte buena de la humanidad. Y yo sí creo que de aquí va a salir la parte buena de la humanidad, lo mejor de nosotros. Venezuela es un país que a nosotros nos ha dado mucho, nos da mucho aún, a pesar de las situaciones, las circunstancias. Y la verdad es que tanto a ellos, tanto a Venezuela como a Solfin, como a todas las personas con las que nosotros congeniamos, les damos las gracias a todos. Y como les digo, vamos para adelante. Si quieres hablar un mensaje en tu nuevo idioma, que va a ser el inglés, Sebastián, puedes decirlo, con sus clam chowders. Nada, brother, nada, puras buenas vibras desde el Rosal para todos ustedes. Gracias por el apoyo y nos vemos pronto. Nos vamos a ver pronto, sin duda. Nos escuchamos pronto. Y bueno, aquí yo para terminar, como ya saben, último episodio desde el Rosal. Este episodio se lo dedicamos obviamente a todas las personas que nos escuchan, todas las personas que nos apoyaron, todas las personas que estuvieron dispuestas a entrevistarlas, que apoyaron el proyecto de alguna manera u otra, a Solfin, por supuesto, que lo hemos nombrado millones de veces, al señor Leonardo por prestarnos la plata, tú sabes, para comprar micrófono. prestarnos la plata. El señor Leonardo porque, primero que nada, vetó el nombre que habíamos mencionado, que iba a ser, este programa se iba a llamar Los Grandes Cacaos. Ah, cierto. Y él dio la idea, de hecho, él dijo no se va a llamar así, se va a llamar Desde el Rosal. Entonces, un big shout out a Leonardo González por poner esa cerecita. Además escuchó el primer capítulo con nosotros, nos dio feedback, en general siempre nos apoyó full. Y todos los demás socios todos también. Cristian Guillot, que Cristian se fanático. Nosotros muchísimas veces, siempre escuchó todo, siempre nos dio buen feedback. Sí. Ricardo también estuvo súper pendiente de nosotros. Policarpo siempre dándonos feedback y buenas ideas. Andrés nos ayudó con Gustavo Pulido. Andrés nos ayudó en general con las entrevistas. Antonio también estuvo involucrado. En fin, es más de lo mismo, más de la filosofía de familia que tenemos en esta. Gracias, Grandes Cacao. Gracias. Grandes Cacao. Entonces, bueno, aquí es cuando presionamos el ending. Chao, nos vemos desde el Rosal. Hasta luego. Estamos contigo. Esa es la canción de RCTV, ¿sabes? Cuando estaba cerrando la cosa. Nos vemos, panas. Gracias por todo.